Ya sabes, es nuevamente en línea para una nueva clase de unitarias. Bien, hoy vamos a ver secadores continuos. Aquí tengo un secador continuo. Los secadores continuos ya se utilizan para grandes volúmenes de sólido húmedo. Y estos son los que más se emplean en la industria. En cambio, los secadores discontinuos solo se emplean para fines de investigación en laboratorio. Bien, el secado continuo más bien ofrece las ventajas siguientes. Generalmente el equipo necesario es pequeño en comparación con la cantidad de producto a secar. La operación se integra fácilmente a la fabricación industrial continua, sin necesidad de almacenamiento intermedio. El producto tiene un contenido más uniforme de humedad y el costo de secado por unidad de producto es relativamente pequeño. En los secadores continuos, el gas y el sólido pueden fluir en paralelo o en contracorriente. Si el calor no se proporciona dentro del secador ni se pierde hacia el entorno, la operación es adiabática. No solamente vamos a considerar secadores adiabáticos, es decir, no se adiciona calor ni se pierde calor al entorno. O sea, no se adiciona calor dentro del secador, ni se pierde calor hacia el entorno. Entonces, es un secador adiabático. Inicialmente nosotros vamos a considerar este tipo de secadores. En los secadores adiabáticos a contracorriente, el gas más caliente está en contacto con el sólido más seco. Por tanto, el sólido descargado se calienta a una temperatura que puede aproximarse a la entrante. Esto proporciona el secado más rápido. Por otra parte, el sólido seco puede descomponerse al calentarse a altas temperaturas. Además, el sólido descargado caliente se lleva considerable calor sensible, con lo cual disminuye la eficacia térmica del secado. Esto es para un secador en contracorriente. En la operación adiabática para un secador en paralelo, ahora veamos el paralelo, el sólido húmedo se pone en contacto con el gas más caliente. Se pone con el gas más caliente. Mientras esté presente la humedad superficial. Disculpe que le interrumpa, no sé si no está cambiando la... Sí, estamos en la introducción, enseguida cambio. Muchas gracias. Entonces, en la operación adiabática en paralelo, el sólido húmedo se pone en contacto con el gas más caliente. Mientras esté presente la humedad superficial, el sólido se calentará únicamente a la temperatura del termómetro húmedo del aire de secado. Por esta razón, aún sólidos sensibles al calor pueden secarse en un secador con flujo en... Bien, con esta introducción veamos los secadores continuos. En los secadores continuos, tanto la alimentación del sólido húmedo a secar como el aire de secado entran continuamente en el secador, variando sus propiedades a lo largo del secador. Cuando digo propiedades, me refiero a la temperatura y humedad
y entalpías del gas y del sólido. Varían a lo largo del secador. Muy bien. Un poco para el aire húmedo, ¿no es cierto? Para el aire húmedo vimos nosotros en el primer capítulo de la asignatura humidificación que la entalpía del aire húmedo se halla mediante esta relación, ¿no es cierto? 0,24 más 0,46 por la humedad absoluta del aire y por la temperatura del aire, más 597,2 por la humedad absoluta. Entonces esto me da la entalpía del aire húmedo. ¿Está bien? Entonces para realizar balances de energía, debo emplear entalpías. Entonces voy a hallar mediante esta ecuación la entalpía del aire a la entrada del secador y la entalpía del aire a la salida del secador. ¿Está bien? Esto es para el aire. Para el sólido tengo la entalpía del sólido húmedo. La entalpía del sólido húmedo es igual al calor específico del sólido seco. Esto es un dato necesariamente. Cada sólido tiene su propio calor específico. La soya tiene su propio calor específico. El maíz tiene su propio calor específico. O cualquier otro producto tiene su calor específico. Es el calor específico del sólido seco. Esto es un dato. Calor específico CPL es el calor específico del agua que acompaña al sólido húmedo. Esto nosotros vamos a tomar el calor específico del agua igual a 1 kilocaloría sobre kilogramo grado centígrado. ¿Está bien? X es la humedad del sólido en base seca. X es la humedad del sólido en base seca. Y T sub S es la temperatura del sólido. Entonces, al reemplazar en esta ecuación, determino la entalpía del sólido húmedo. Para esto requiero calor específico del sólido seco. El calor específico del agua líquida lo vamos a tomar constante, igual a 1 kilocaloría sobre kilogramo grado. Multiplico por la humedad del sólido en base seca, paréntesis, y multiplico todo esto por la temperatura del sólido. Si el proceso de transferencia de calor entre el aire y el sólido es por convección, la temperatura del sólido se puede hallar del diagrama ciclométrico para la zona de evaporación. Vamos a ver posteriormente eso. Bien, aquí tengo ya un secador. Esto es un secador tipo túnel, ¿cierto? Tengo la entrada del sólido. Esta es la entrada del sólido. Esto es una banda transportadora. Entonces esta banda transportadora en la derecha transporta el sólido húmedo de izquierda a derecha y sale el sólido por el extremo derecho. Ingresa por el extremo izquierdo el sólido húmedo y sale el sólido por el extremo derecho. Ingresa en el extremo izquierdo y sale el extremo derecho. Bien, en cambio el aire, esto es un secador en contracorriente. En cambio el aire entra por el extremo derecho y sale por el extremo izquierdo. ¿Es cierto? Muy bien. El aire y el sólido se ponen en contacto. Entonces, el sólido evapora su humedad a lo largo del secador. O sea, la humedad del sólido pasa, ¿no es cierto?, al aire. Y a la salida tengo un sólido con menor concentración de agua, ¿no es cierto? Tengo una menor concentración de agua. En cambio, el aire a la entrada tiene menor humedad, pero a medida que pasa se va cargando de humedad, ¿no es cierto? A la salida tengo un aire que tiene una alta concentración de humedad. ¿Está bien? Entonces, las condiciones, tanto del sólido, por decir su humedad, la humedad del sólido varía a lo largo del secador. Y la humedad
en el aire también cada vez tiene mayor contenido de vapor de agua el aire. ¿No es cierto? Entonces, ambas humedades cambian, la del sólido y la del aire. No solamente cambia la humedad, sino también a la entrada, la temperatura del sólido es baja, pero a medida que recibe calor del aire, ¿no es cierto?, el sólido se calienta y sale a la salida, la temperatura del sólido es mayor. ¿Está bien? Entonces cambia también la temperatura del sólido a lo largo del secador. En el aire, a la entrada del aire, entra a una temperatura mayor, pero como transfiere energía por convección hacia el sólido, el aire se enfría. Y a la salida, ¿no es cierto?, el aire tiene menor temperatura. Entonces, la temperatura del aire cambia a lo largo del secador. ¿Está bien? De la misma forma podemos ver la entalpía. La entalpía también varía a lo largo del secador, tanto para el aire como para el sólido. Aquí tengo la entalpía del entrada, ¿cierto? Vamos a llamar extremo 1, ¿es cierto?, a la entrada del sólido. Todo lo que está relacionado con el extremo por donde entra el sólido, van a llevar un subíndice 1. Y la salida del sólido, todo lo que está en el extremo de salida del sólido, llevan subíndice 2. Entonces, recomendación para las evaluaciones y exámenes, por favor, utilicen esta nomenclatura. ¿Ya? Utilicen esta nomenclatura, por favor. Bien, entonces aquí, en este extremo, como entra el sólido, todos tienen subíndice 1. Tengo la temperatura del sólido a la entrada 1, la humedad del sólido en base seca 1. Y puedo también, mediante esta relación, hallar la entalpía del sólido a la entrada. Como ustedes ven, aquí tengo la humedad a la entrada y la temperatura del sólido a la entrada. Tengo a la salida el sólido está más caliente, TS2, la humedad es menor, X2 del sólido, entonces puedo hallar, ¿es cierto?, a la salida la entalpía. Aquí trabajo con la humedad a la salida y la temperatura del sólido a la salida. ¿Está bien? Tengo entalpía de entrada y entalpía de salida. Perfecto. Entonces, de esa forma. Para el aire, estamos un tanto más familiarizados porque vimos humidificación, ¿no es cierto? Aquí tengo a la entrada, como esto está en el extremo, ¿no es cierto?, que tiene subíndice 2 del aire, también al aire lo voy a indicar en este extremo derecho. La entalpía a la entrada es igual, ¿no es cierto?, está dada por esta relación, entalpía del aire, por la humedad de la entrada, la temperatura a la entrada. Tengo la entalpía del aire a la entrada. Como este es el extremo 1 por la entrada del sólido, pero este también es el extremo de salida del sólido, pero todos llevan un subíndice 1. Tengo la temperatura de salida y la humedad del aire. La entalpía puedo hallar por esta relación que ustedes lo conocen. Debo reemplazar la humedad del aire a la salida, la temperatura del aire a la salida. Y tengo la entalpía del aire húmedo a la entrada y a la salida. Igual del sólido. Entalpía del sólido a la entrada, entalpía del sólido húmedo a la salida. Estas propiedades varían a lo largo del secador. ¿Está bien? Inicialmente nosotros vamos a realizar un balance entálpico para un secador adiabático. ¿Qué quiere decir? La energía que pierde el aire se transfiere al sólido para evaporar la humedad. ¿Está bien? O sea, la energía que pierde el aire es igual a la energía que gana el sólido. Eso es un secador adiabático. Bien, ya tengo entonces, con esta explicación, ya tengo
las variables en un secador continuo. En este caso es un secador tipo túnel. Posteriormente vamos a ver también secadores rotatorios y secadores tipo spray por pulverización. Vamos a ver eso posteriormente. Vamos a empezar por el secador continuo más sencillo, que es el secador tipo túnel, en contracorriente. Bien, en secadores se deben realizar balances másicos, balances de humedad, y se deben realizar balances entálpicos también. Y además combinar estos dos balances, balance másico, balance entálpico, con las ecuaciones de flujo de calor, o sea, las ecuaciones de transferencia de calor. ¿Está bien? Entonces, inicialmente vamos a empezar con el balance másico y vamos a realizar un balance de humedad. La humedad que pierde el sólido lo gana el gas. ¿Está bien? El aire. ¿Cierto? Entonces, la cantidad de agua que se evapora del sólido, esa misma cantidad pasa al aire. Esa es la lógica, ¿no es cierto? Entonces, balance de humedad. Inicialmente se seca la humedad superficial, ¿no es cierto? La humedad superficial. Ahí tengo, voy a llamar T la temperatura del aire, Y la humedad del aire y la entalpía del aire. T es la temperatura del sólido, X mayúscula la humedad del sólido en base seca, H sub S la entalpía del sólido húmedo. ¿Está bien? Inicialmente se evapora la humedad superficial. Estas propiedades y las propiedades del sólido cambian a lo largo del secador. Ya no es constante como en secadores discontinuos. En secadores continuos, el aire y el sólido cambian sus propiedades como son temperatura, humedad y entalpía. Bien, balance de humedad. Voy a realizar balance de humedad. La humedad ingresa, aquí tengo un secador, ¿cierto?, en contracorriente. La humedad ingresa con el sólido seco por la humedad en base seca. Esta es la humedad que ingresa con el sólido, pero también ingresa con el aire. Entonces tengo aire, velocidad másica del aire seco por la humedad a la entrada. Entonces, el sólido tiene agua, el aire también. Entonces, estas son las entradas de agua al secador. Tengo la salida. La salida tengo el sólido, ¿cierto? Velocidad másica del sólido seco, ojo, es sólido seco, por la humedad del sólido a la salida en base seca. Es decir, tengo a la salida. Más la velocidad másica del aire seco por la humedad del aire. Tengo salida de humedad. La cantidad de agua que ingresa es igual a la cantidad de agua que sale del secador. ¿Está bien? Cantidad de agua que ingresa al primer miembro y cantidad de agua que sale. Aquí lo que hay que hacer, lo que hay que aclarar es que ese es kilogramos de aire seco. Ese es kilogramos de sólido seco. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si yo tengo aire húmedo, debo transformar a aire seco. Si yo tengo sólido seco, más bien sólido húmedo, debo transformar a sólido seco. Vimos nosotros las clases anteriores cómo se pasa de sólido húmedo a sólido seco. Y en la parte de humidificación también vimos cómo se puede pasar de aire húmedo a gas seco. Entonces debo hacer esa operación. ¿Por qué? Porque el aire seco no se condensa ni se evapora. Entonces el aire seco es constante a lo largo del secador. El sólido seco tampoco varía. El sólido completamente seco, sin una molécula de agua, es constante a lo largo del secador. A ese sólido que acompaña mayor cantidad de agua a la entrada, sí, a la salida menor, sí, pero el sólido como sólido es constante. ¿Está bien? Y el aire también, el aire seco es constante, porque el aire a la entrada tendrá menor humedad
y a la salida mayor humedad del secador. Pero el aire como aire no se evapora ni se condensa, el aire es constante. Entonces, ¿qué varía? La humedad. A la entrada tiene menor humedad ese aire y a la salida tiene mayor humedad. A la entrada tiene menor, o sea, a ese aire seco acompaña menor cantidad de vapor de agua, a la entrada, ¿no es cierto?, en el aire. A la salida, a esa cantidad de aire acompaña mayor cantidad de vapor de agua. Pero el aire como aire es constante a lo largo del secador. Eso tiene que estar bastante claro. Lo mismo para el sólido. El sólido seco no se evapora. ¿Qué se evapora entonces? El agua. Entonces, de factorizar, si ese es la velocidad máxima del sólido seco, que no cambia, entonces factorizo, y también la velocidad máxima del aire seco. Es por eso importante trabajar con humedades en base seca del sólido. ¿Está bien? Entonces factorizo, ¿no es cierto? Y puedo hallar la cantidad de agua evaporada, ¿no es cierto? Puedo factorizar. Pero antes de hacer esa operación, voy a realizar el balance entálpico. Balance entálpico. ¿Está bien? Aquí tengo el balance, ¿cierto?, del sólido y la entalpía a la entrada. Y el aire a la entrada por su entalpía, ¿no es cierto? Energía, ¿cierto?, que ingresa al secador y energía que sale con el sólido a la salida. Esta es la entalpía del sólido a la salida y la entalpía del aire a la salida, entalpía del aire húmedo. Tengo balance entálpico. Entonces estos balances entálpicos y balances máxicos son la base para el diseño de secadores continuos. Es por esto que nosotros, ¿no es cierto?, empezamos la asignatura con humidificación. ¿Por qué? Porque las propiedades del aire, como son la humedad, ¿no es cierto?, como en este caso la humedad, son importantes, y esas humedades las podemos obtener analíticamente o mediante el diagrama psicométrico. En el secado estamos además adicionando otra variable, que es el sólido húmedo, ¿no es cierto? Entonces estoy combinando humidificación con secado, y esto es lo que se realiza para el diseño de secadores continuos. ¿Está bien? Bien, tengo el balance. Bien, pero no solamente tiene que ver con balance de energía y balance máximo. Además, la transferencia de calor. Vamos a ver cómo combinamos. Aquí tengo un secador rotatorio en contracorriente con aire caliente. Esto es un secador rotatorio, justamente lo que vimos al inicio. Este es un secador rotatorio. Este es un secador rotatorio. Por este extremo ingresa el sólido, ¿cierto? Y esto pasa a través del secador y este extremo derecho sale el sólido. Y por el extremo derecho ingresa el aire en contracorriente y sale el aire por el extremo izquierdo. Entonces, esto es un secador continuo, secador rotatorio continuo. ¿Está bien? Mire, aquí tienen motores para mover, esto va girando, lentamente va girando, este es el cilindro, por eso dice secador rotatorio, va rotando el cilindro, ¿cierto? Entonces, tengo aquí ese mismo secador rotatorio, ¿no es cierto? Tengo la A, es la carcasa del secador, B es el rodillo para el soporte de la carcasa, C es el engranaje para mover la carcasa del secador, D es la campana de descarga del aire, esto para descargar el aire, E es la salida del aire húmedo, F es el conducto de alimentación, o sea, del sólido, ingresa por aquí la alimentación, G es las pestañas elevadoras, aquí tengo que estas pestañas
Este es un corte del secador, tiene pestañas, y entonces elevan el sólido. ¿Está bien? Entonces el sólido entra en contacto con el aire dentro del secador y luego lo suelta. Esto va rotando, por eso es un secador rotatorio. Entonces, pestañas elevadoras, aquí como ustedes pueden ver, están las pestañas elevadoras. H, descarga del sólido. Tengo la descarga del sólido. J, calentador de aire. Esto es un intercambiador de calor. Entonces tengo aquí un secador rotatorio con aire caliente en contracorriente, ¿no? Aquí está, estos serían por aquí estarían los engranajes, ¿no? Para mover el secador. Bien. Los balances entálpicos y los balances máxicos también se aplican a este secador. Es el mismo balance, ¿ya? Es el mismo balance. Debo tener entalpías a la entrada-salida de ambos, del sólido y del aire, y realizo el mismo. Estos balances que nosotros vimos, de balance másico, ¿no es cierto?, y balance entálpico, se aplican a cualquier secador, en este caso en contracorriente. ¿Está bien? En contracorriente. Bien, aquí tengo el secador. Para secadores, vamos a dividir los secadores continuos en dos. Secadores a alta temperatura y secadores a baja temperatura. ¿Ya? Bien, aquí vamos a hacer un paréntesis y volvemos en 5 minutos. Con secadores continuos. Retornamos con secadores continuos. Dijimos que los secadores continuos se clasifican en dos tipos. Secadores a alta temperatura, cuando la temperatura del aire es mayor a 100 grados centígrados. Y secadores a baja temperatura, cuando la temperatura del aire es menor a 100 grados centígrados. Bueno, sí, le escucho, Dávalo. Yo sé que me equivoqué creí que estaba en unitarias 3, estoy en unitarias 4, enseguida lo habilito. Bien, continuamos entonces. Bien, dije que los secadores continuos se dividen en dos. Secadores a alta temperatura, cuando la temperatura del aire de secado es igual o mayor a 100 grados centígrados. Y secadores a baja temperatura, cuando la temperatura del aire es menor a 100 grados centígrados. ¿Está bien? Inicialmente vamos a empezar nuestro estudio con secadores de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que el aire de secado tiene una temperatura de entrada igual o mayor a 100 grados centígrados. Entonces, para secadores a alta temperatura, el secador se divide en 3 zonas. ¿Está bien? En 3 zonas. Zona 1 es la zona de precalentamiento del sólido. El sólido se precalienta en la zona 1 hasta la temperatura de evaporación del agua. Esa es la zona 1. En la zona 1 no existe transferencia de masa, solamente existe transferencia de calor. ¿Está bien? Porque el sólido aún no evapora, solamente se precalienta, llamado también zona de precalentamiento. Entonces, en esta zona solo existe transferencia de calor. Zona 2 es la zona más importante del secador. En esta se evapora la mayor cantidad
de agua del sólido húmedo. Es en la zona número 2. Entonces esta zona se conoce como zona de transferencia de masa. ¿Está bien? Zona de transferencia de masa. Y la zona número 3. La zona número 3 es la zona de recalentamiento. O sea, la zona 2 concluye en la humedad crítica del sólido. Aquí tengo la humedad crítica. A partir de este punto, donde concluye la zona 2, se evapora la humedad interna del sólido. Entonces se dice que el sólido se calienta rápidamente, el sólido, y se aproxima a la temperatura del aire de secado. ¿Por qué? Porque tiene poca humedad. Al no evaporar agua, entonces el sólido se calienta. Esta zona 3 debe ser lo más corto posible, fundamentalmente para aquellos productos sensibles al calor. La zona 3 entonces recibe el nombre de zona de recalentamiento. En esta zona 3 se desprecia la variación de humedad. Se considera que en la zona 3 solo existe transferencia de calor, no existe transferencia de humedad en la zona 3. Entonces la única zona donde existe transferencia o sea, evaporación de agua es la zona 2. Zona 1, precalentamiento. Zona 3, recalentamiento. Zona 2, zona de transferencia de masa o evaporación del agua. La temperatura del aire varía a lo largo del secador. Y no solamente varía la temperatura del aire, ustedes lo saben, también varía la humedad del aire, ¿no es cierto? Cada vez se va cargando de mayor humedad el aire, ¿no? Pero aquí solamente se grafica la temperatura del aire. Bien, el sólido se precalienta, ¿no es cierto? Aquí tengo el sólido que se precalienta, ¿no es cierto? Muy, a partir de este punto, donde concluye la zona 1, tengo la temperatura del sólido. Si la transferencia de calor entre el aire y el sólido húmedo es solo por convección, transferencia de calor por convección, la temperatura del sólido en el punto A'1 es igual a la temperatura de termómetro húmedo del aire. El sólido en esta zona se encuentra a la temperatura de termómetro húmedo del aire. Y la temperatura de termómetro húmedo del aire lo podemos hallar del diagrama ciclométrico, ¿no es cierto? Bien, entre tanto el sólido evapore humedad en la zona 2, la temperatura del sólido es constante en la zona 2, igual a la temperatura del termómetro húmedo del aire. ¿Está bien? En esta zona, entonces, la temperatura del sólido es constante, mientras exista evaporación de agua. Temperatura del sólido constante. Es por eso nosotros, al realizar nuestros balances de calor, vamos a emplear, ¿está bien? Vamos a emplear en esta zona, en lugar de la temperatura del sólido, temperatura de termómetro húmedo del aire con el cual está en contacto. ¿Está bien? Bien, y luego esto concluye en la humedad crítica del sólido y se recalienta. Nosotros vamos a considerar la zona 3 solamente calentamiento. No existe transferencia de masa. ¿Está bien? Perfecto. Para el flujo de calor es importante, por decir algo, el aire en la zona 1, en esta zona, el aire, ¿qué sucede con el aire? Se enfría desde una temperatura T sub A hasta una temperatura 1. Esa sería la variación de la temperatura del aire en la zona 1. T sub A menos. El sólido también cambia su temperatura en la zona 1.
sube, tiene una temperatura, la entrada TS1 del sólido, hasta la temperatura del sólido, que es igual a la temperatura de termómetro en la zona 1. O sea, aquí tengo variación de temperatura TW menos TS1, ¿no es cierto? ¿Esto para qué? Para el flujo de calor. Voy a encontrar el flujo de calor en la zona 1 y voy a hallar el flujo de calor en la zona 3. En la zona de la temperatura del aire, temperatura 2 menos temperatura sub V. Esta es la temperatura en este punto del aire. T2 menos TB es la variación de la temperatura del aire. Aquí tengo otra del sólido, ¿no es cierto? Entonces varía, se calienta TS2, temperatura del sólido a la salida, menos la temperatura del sólido a la entrada de la zona. Estas son las variaciones de temperatura. Para el diseño de secadores, además, se va a hacer una similitud de un secador con un intercambiador de calor en contracorriente. Entonces esto sería el extremo caliente, ¿no es cierto?, del intercambiador de calor, entre comillas, porque es un secador. Y este sería el extremo frío, ¿no es cierto? Entonces, para realizar el diseño del secador, también puedo aplicar la media logarítmica, ¿cierto? Diferencia de temperaturas en el extremo caliente menos la diferencia de temperaturas extremo frío, ¿cierto?, sobre el logaritmo de la diferencia de temperaturas en el extremo caliente, ¿no es cierto?, en esta zona, no estoy en el logaritmo ya, la diferencia de temperaturas en el extremo frío. Eso lo vimos nosotros en unitarias 2, transferencia de calor, ¿no es cierto? Y puedo realizar así, aquí por ejemplo. Aquí, ¿cuál sería la diferencia de temperatura? Puedo trabajar en la zona 2 también como un intercambiador de calor, en esta zona 2, ¿cierto? ¿Cuál sería la diferencia de temperatura? ¿Es extremo caliente este extremo? Pues no, el aire está más caliente. El extremo frío sería esta zona. Y puedo hallar la temperatura sub B, temperatura sub A por balance de transferencia del calor por convección, ¿no es cierto? O puedo hallar en la zona 3, entonces hay diversos. Es por eso que las asignaturas tienen sus prerequisitos, ¿no es cierto? Entonces, antes de tomar unitarias 4 de secado, ustedes tenían una asignatura, transferencia de calor. Y en transferencia de calor manejamos intercambiadores de calor, y en intercambiadores de calor manejamos la diferencia eficaz de temperaturas, y la diferencia eficaz de temperaturas para intercambiadores de doble tubo es igual a la media logarítmica. Y en intercambiadores de calor, ¿no es cierto?, la media logarítmica está dada como diferencia de temperaturas extremo caliente menos diferencia de temperaturas extremo frío, sobre el logaritmo de la diferencia de temperaturas extremo caliente sobre la diferencia de temperaturas extremo frío. Este mismo concepto vamos a aplicar nosotros en secadores continuos, ¿está bien? Pero hoy no, vamos a ver la siguiente clase, ¿no es cierto?, ya hallar, por decir algo, hallar la longitud del secador, por decir algo, hallar el diámetro del secador. Entonces, para eso ya requiero, además del balance entálpico y el balance másico, requiero la diferencia de calor. Ahora, las temperaturas, muchas veces estas temperaturas no se conocen, temperatura A, temperatura B. Las temperaturas de entrada del aire y salida sí se conocen, pero no conozco la temperatura A y la temperatura B. Estos se combinan con el sólido. Normalmente la temperatura del termómetro húmedo del aire se puede obtener de diagrama psicométrico. Entonces puedo obtener el flujo de calor que el sólido, el flujo de calor al sólido. Esa misma cantidad de calor que gana el sólido es el calor que pierde el aire. Entonces igual, flujo de calor del sólido con el flujo de calor del aire. Y al igualar, determino y despejo la temperatura del aire en el punto A. Eso es el método para encontrar las temperaturas. Lo mismo puedo realizar para la temperatura B. Realizo mi
transferencia de calor o flujo de calor en la zona 3. La temperatura del termómetro húmedo normalmente se conoce. La temperatura del sólido a la salida también. Entonces, con estas temperaturas puedo hallar el flujo de calor al sólido húmedo. Flujo de calor. Como conozco esta temperatura del diagrama, es mucho más fácil al sólido. Pero este calor que gana el sólido es el calor que pierde el aire. Entonces, para la diferencia de temperaturas en la zona 3 tengo temperatura 2 menos temperatura sub B. ¿Cierto? Hallo con estas temperaturas el flujo de calor. Que no tengo como incógnita la temperatura sub B. Allá. Entonces, como tengo el flujo de calor mediante la aplicación de balance de calor al sólido, este mismo calor es lo que pierde el aire en la zona 3. Entonces, al igualar a ambos, tengo una temperatura sub B. Esta temperatura de espejo y tengo la temperatura del aire en este punto B, dentro del secador. O sea, se pueden hallar las temperaturas del aire en el secador, o sea, en el interior del secador, mediante balance de calor. ¿Sí? Puedo hallar mediante balance de calor. Bien, veamos entonces algo, un adelanto de todo esto. Aquí tengo la zona 1. Zona 1, zona de precalefacción. Solo existe transferencia de calor. Esto es importante. Solo existe transferencia de calor. Zona de precalefacción. Entonces, el calor que pierde el aire es este. Este es velocidad másica o flujo másico, en este caso flujo másico del aire seco, también puede ser velocidad másica. Si es velocidad másica, debo multiplicar este por el área normal al flujo. Y si es flujo másico, como en este caso, no es necesario. Entonces aquí es flujo másico del aire seco, el calor específico del aire húmedo y la diferencia de temperatura. Estoy en la zona 1. En la zona 1, la temperatura varía entre T sub A y T sub 1. Zona 1. Entonces, la temperatura, la variación de temperatura es temperatura del aire en el punto A menos temperatura 1. O sea, estoy en este punto. Temperatura del aire menos temperatura 1. ¿Es cierto? Esa es la variación de temperatura. Aire menos T1. Flujo de calor. Pero el calor que pierde el aire lo gana el sólido. Aquí tengo flujo másico del sólido seco, calor específico del sólido húmedo. Por la variación de temperatura del sólido. El sólido varía. Temperatura de termómetro húmedo, temperatura de entrada del sólido. Esa es la variación. Entonces, variación, temperatura de termómetro húmedo menos la temperatura del sólido. La temperatura de termómetro húmedo se halla del diagrama ciclométrico, eso no hay problema. La temperatura del sólido a la entrada normalmente es conocido, ¿ya? Esta temperatura normalmente es conocida. Entonces tengo esto, reemplazo en esta ecuación, tengo el flujo de calor. El flujo de calor al sólido húmedo. Y si yo tengo el flujo de calor para el sólido, este calor que gana el sólido es lo mismo que pierde el aire. Por tanto, igualo esto, el flujo de calor, y de esta relación, no tengo la temperatura del aire en el punto A, en este punto no lo conozco porque está en el interior del secador, entonces de esta ecuación puedo despejar la temperatura en ese punto del aire, porque el flujo de calor lo conozco, y la temperatura del aire en el punto A. ¿Está bien? De esa forma se combina el flujo de calor para determinar temperaturas en el interior de un secador. De la misma forma puedo realizar, o de forma parecida, puedo realizar el flujo de calor en la zona 3. Dijimos, en la zona 1 y en la zona 3 solo existe transferencia de calor. ¿No es cierto? No se conoce la temperatura
T sub B del aire? No conozco. Tengo la temperatura de salida, tengo temperatura del termómetro húmedo que es igual a la temperatura del sólido, tengo la temperatura del aire a la entrada, pero no tengo T sub B. ¿Cómo determino? En la zona 3, zona de recalentamiento. Solamente existe transferencia de calor. Voy a empezar con el sólido. Aquí tengo el flujo de calor en el sólido. Flujo máximo del sólido específico del sólido húmedo, diferencia de temperaturas. En la zona 3, la diferencia de temperatura del sólido es temperatura del sólido a la salida menos temperatura de termómetro húmedo, ¿no es cierto? Temperatura a la salida menos termómetro o temperatura de termómetro húmedo. Esto está determinado. Entonces puedo hallar mediante esta ecuación el flujo de calor al sólido en la zona 3. ¿Está bien? Ya tengo Q. Digo, esta cantidad de calor que gana el sólido es igual a la cantidad de calor que pierde el aire. La cantidad de calor que pierde el aire es al flujo máximo del aire seco por el calor específico del aire húmedo y diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas es temperatura 2 menos temperatura sub B en la zona 3. Temperatura sub 2 menos temperatura sub B en la zona 3. Entonces reemplazo, aquí tengo el flujo de calor, tengo el flujo máximo, calor específico y despejo la B. Y tengo la temperatura del aire en el punto B del secador. Esta temperatura. ¿Está bien? Entonces, esta es la forma de combinar. Normalmente para hallar las temperaturas se realizan balances de calor en la zona 1 y balance de calor en la zona número 3. Zona de precalentamiento y zona de recalentamiento. Bien, pero la zona más larga de un secador es la zona 2, es la zona de transferencia de masa. En la zona de transferencia de masa, que es la zona número 2, existe transferencia de calor, sí, pero no solamente transferencia de calor, además existe transferencia de masa. No es como en la zona 1 y 3, dijimos en la zona 1 y 3 solamente existe transferencia de calor, no existe transferencia de masa. En cambio en la zona 2 existen ambas, transferencia de calor y transferencia de masa. Transferencia de calor del aire hacia el sólido por convección y transferencia de masa por evaporación del agua, del sólido hacia el aire. Entonces está presente ambos procesos. Para esta zona ya se debe trabajar combinando balance de calor, transferencia de calor, balance entálpico, balance másico, además con las ecuaciones de la velocidad de transferencia de calor. Esto vamos a entrar en detalle para la zona 2, la próxima clase. Hoy voy a adelantar solamente esto. En la zona número 2, que es la zona de... se separa toda la humedad del sólido, ¿es cierto? Se maneja H sub OT, altura de una unidad de transferencia. NOT, número de unidades de transferencia. Entonces en esta zona debo determinar la altura y el número de unidades de transferencia. ¿Está bien? Para esta zona. Bien, esto lo vamos a ver con mayor detalle la próxima clase. Bien, vamos a tomar inicialmente este texto como referencia para secadores continuos. Problemas de ingeniería química, operaciones básicas, el tomo 2, ¿cierto? Está todo el desarrollo de secado continuo. ¿Está bien? Bien, si tienen alguna pregunta, adelante, por favor. Bueno, no habiendo preguntas, mis apreciados estudiantes, recomendarles, cuídense por favor, concluimos aquí la clase de hoy y tengan muy buenos días. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego, ingeniero.